Es ahí donde se forma un poco la estructura que después termina piramidalmente en el Estado Nacional. Por eso también es importante, para poder hablar de los municipios, empezar hablando un poquito de las provincias, ¿no? Porque, bueno, es ahí donde cada provincia, eh, en atención al sistema federal de nuestro país, es la que diseña el sistema municipal en cada una de ellas. Por eso, para comenzar un poquito hablando de las provincias, me voy a referir a lo que es el tema de la autonomía provincial, diferenciándolo en principio de lo que es la soberanía. Por eso, acá en el Power comenzamos diciendo, hablando sobre la distinción entre soberanía y autonomía, para que tengan una idea. Debe distinguirse soberanía, que es atribuida al Estado federal, de la reservada a las provincias. La soberanía se manifiesta en el orden internacional como la unidad del Estado federal, es decir, no reconoce un poder superior. Esa es la definición básica de lo que es soberanía. En cuanto a la autonomía, esta encuentra su origen en la supremacía constitucional establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional, que es la potestad de las provincias para darse sus propias normas constitutivas y regirse por ellas, con independencia del gobierno federal, siempre y cuando se reconozcan las condiciones impuestas por la Constitución Nacional. Este es el límite que establece la Constitución Nacional a la autonomía de las provincias. Dicho de otro modo, significa la facultad de organizarse en las condiciones de la ley fundamental, dictando sus instituciones con absoluta prescindencia de todo otro poder y de ejercer dentro de su territorio el poder absoluto y exclusivo de legislación y jurisdicción, con relación a todo asunto no comprendido en las atribuciones delegadas por la Constitución al Gobierno federal, respetando las garantías y limitaciones que la misma establece. Es decir, son todos los derechos reservados de las provincias que no delegaron al Estado Nacional. El artículo 5 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Este es el marco de la autonomía. Esta garantía tiende a preservar la integridad de cada provincia en función del mantenimiento de la existencia política de la totalidad de la federación. Entendida esta, la federación, como la sumatoria de todos los miembros que integran, de todas las provincias. Por eso es tan importante la participación de las provincias. Ahora, esto establece también ciertas condiciones. En el mismo artículo 5 de la Constitución, las condiciones para que el gobierno federal garantice a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones está dada porque cada constitución provincial, cada constitución que dicte cada provincia, se dicte bajo el sistema representativo y republicano, es decir, respetando el régimen establecido por la Constitución Nacional. Que su dictado de la Constitución provincial sea acorde a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Federal, y que asegure la administración de justicia. El régimen municipal, este de 1994 garantizando la autonomía de los municipios y la educación primaria. Esos son los límites que establece la Constitución Nacional a la autonomía de las provincias. Según Badeni, que es un importante autor reconocido constitucionalista, el principio de la garantía federal abarca la existencia e integridad territorial de las provincias, la autonomía política, el desarrollo económico y el bienestar local, la igualdad entre las provincias y la unión nacional y la paz interior. ¿Qué son estas garantías? Bueno, lo que hace la garantía del territorio provincial, este es el espacio o ámbito geográfico sobre el cual se asienta una población determinada y dentro de los cuales opera de pleno derecho su organización institucional estadual. Este espacio comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial, con las limitaciones que en estos dos últimos casos impone el derecho internacional. La cesión de territorios para constituir la capital federal de la República debe ser efectuada por la legislatura provincial. Es decir, incluso en ese caso que está previsto por la Constitución Nacional, es la legislatura provincial la que tiene que autorizar esa cesión. Es atribución del Congreso de la Nación fijar los límites provinciales. Eso sí, el territorio provincial se encuentra bajo la protección de la garantía establecida en el artículo 6 de la Constitución Nacional, que es la intervención federal. En cuanto a la formación de nuevas provincias, la cesión de parte del territorio de una provincia para la constitución de una nueva provincia se encuentra condicionada a la conformidad de la legislatura local, siempre
el que gobierna dentro de la provincia es obviamente su propia legislatura como representación del pueblo de la provincia. El Congreso Nacional se encuentra facultado para dirigir una nueva provincia en el territorio de otra o varias, o varias formar una sola, siempre y cuando se encuentre con el previo consentimiento de las legislaturas de las provincias interesadas. Esto lo establece el artículo 75, inciso 15 de la Constitución. Y cualquier conflicto que sobre el particular se presente entre las provincias debe ser resuelto por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Esto para mantener el orden entre las provincias y el sistema federal. En cuanto a la garantía de la autonomía política, el Estado federal tiene la obligación de respetar y asegurar la autonomía política originaria de las provincias, con la única condición que den previo cumplimiento a los requisitos impuestos por el artículo 5, que es lo que vimos anteriormente. Con sujeción a tales condiciones, las provincias tienen derecho a organizar sus propias instituciones y regirse por ellas. Si bien las provincias están obligadas a adoptar el sistema de separación de las funciones estatales, la básica distribución de los tres poderes, tienen un amplio marco de libertad para estructurar a sus órganos legislativos, ejecutivo y judicial. Por eso vimos que en muchas provincias, por ejemplo, el poder legislativo es unicameral, a diferencia de la que es el Estado Nacional, pero bueno, por eso cada uno lo puede estructurar a su forma, pero siempre respetando el tema de la división de poderes del sistema republicano. Con motivo de esta autonomía política, el artículo 124 de la Constitución reconoce a las provincias la potestad de celebrar convenios con naciones extranjeras que no sean, siempre y cuando que no sean incompatibles con la política exterior de la nación. Ese es el límite que tienen a la autonomía. La autonomía política de las provincias no es absoluta, como ya vimos, ya que debe ajustarse a los principios rectores impuestos por la Constitución respecto a la organización republicana y representativa, así como también a los tratados internacionales. Esto por lo que establece el artículo 75, incisos 22 y 24. La Corte Suprema puede declarar la invalidez del texto constitucional provincial si no se adecua a tales principios. También puede suspender o privar de validez las decisiones políticas que adopten los órganos gubernamentales. Siempre la Corte Suprema de la Nación es el máximo tribunal y es el que dirime las cuestiones constitucionales, sobre todo cuando entiende que hay alguna violación a lo que es nuestra Carta Magna. Con respecto a la garantía del desarrollo económico y social, que es otra de las garantías, la autonomía originaria de las provincias comprende la potestad de establecer sus propios planes y metodologías para completar el desarrollo económico local y el bien común para sus habitantes. Resulta conveniente que las provincias procuren satisfacer los gastos ordinarios con sus propias rentas, dado que la recepción de subsidios del Tesoro Nacional para la cobertura de gastos provinciales ordinarios puede generar una dependencia política frente al gobierno federal que muchas veces puede traducirse en la imposición por parte de este último de políticas contrarias a los intereses provinciales. Esta situación distorsiona la autonomía de las provincias y la fortaleza del sistema federal. La realidad es que se entiende que no hay una autonomía real si no se cuenta con los recursos propios. Uno puede declamar la autonomía, pero si no tiene los recursos para llevarla adelante, queda como una mera declaración. En relación a la garantía de igualdad entre las provincias, todas las provincias que integran el Estado federal se encuentran constitucionalmente en un plano de igualdad. La igualdad se extiende tanto a las provincias existentes al ser sancionada la Constitución, aquellas que son preexistentes al Estado Nacional, como a las que fueron constituidas con posterioridad en el ámbito de los territorios nacionales. Esta garantía también será aplicable a las provincias nuevas que eventualmente se forman en el futuro. La única excepción se encuentra prevista en el artículo 121, la que consiste en reconocer una situación particular a las provincias que se reservan determinadas potestades al tiempo de ser incorporadas a la federación. El ejemplo es el de la provincia de Buenos Aires en relación a las potestades que fueron objeto de reserva en el Pacto de San José de Flores de 1859. Se sabe que la provincia de Buenos Aires no firmó la Constitución de 1853, sino que se sumó en 1860 con posterioridad a este pacto y bueno, hizo una serie de reservas que tienen que ver con los bienes con el territorio y los bienes de la ciudad. Finalmente está la garantía de unión nacional y paz interior. La autonomía de las provincias, por más amplio que sea su contenido, en modo alguno puede ser fuente de conflictos insolubles, ni tampoco puede obstaculizar la concreción de la unión nacional y de la paz interior que ella supone. Las provincias tienen el deber de concertar entre ellas relaciones armónicas, basadas en un respeto recíproco, por ser todas integrantes de la federación a cuya formación contribuyeron renunciando a sus poderes soberanos. Esa es
Que esa es un poco la diferencia entre federación y confederación. No me quiero entrar en ese tema porque es para complicar, pero bueno, en la federación, la autonomía reconoce un poder superior que es la del Estado Federal Nacional. El artículo 127 de la Constitución prohíbe a las provincias que se declaren la guerra y establece que las hostilidades de hecho que se susciten son actos de guerra calificados de sedición. La determinación de los límites entre las provincias solamente puede ser resuelta por el Congreso Nacional. En esta materia, sus decisiones no son susceptibles de revisión por vía judicial por tratarse de una cuestión esencialmente política. Esto lo establece la Corte Suprema, ya que se trata de una competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Cuestiones políticas, no judiciales. Pero no obstante, si la decisión del Congreso es arbitraria, en su fundamentación, la ley podría ser susceptible de revisión judicial por la Corte. En cuanto a los poderes de las provincias, podemos señalar los que son conservados, que son los que establece el artículo 121 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Las provincias conservan, después de la adopción de la Constitución, todos los poderes que tenían antes y con la misma extensión, salvo que la Carta Magna prevé alguna disposición que restrinja o prohíba su ejercicio. Están los poderes delegados, que son competencias exclusivas del gobierno federal. La declaración del estado de sitio, por ejemplo, las relaciones internacionales, dictar los códigos de fondo o del derecho común y las leyes federales y especiales. En principio, la totalidad de las competencias asignadas a los órganos del gobierno federal por la Constitución Nacional, establecidas en el artículo 75, 99 y 116, pueden considerarse exclusivas de aquel. Finalmente están los poderes concurrentes, que son los que se pueden ejercer tanto por el gobierno federal como el provincial, en la medida de sus ejercicios que su ejercicio simultáneo no resulte incompatible, claramente. Se ha entendido que en caso de incompatibilidad prevalece la competencia federal por la supremacía que establece el artículo 31 de la Constitución. Un ejemplo de poderes concurrentes son los impuestos indirectos, internos o las materias previstas en el artículo 125 de la Constitución. Tratados parciales para fines de administración de justicia, intereses económicos y trabajo de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal. Por último, los poderes prohibidos. El artículo 126 de la Constitución establece que no pueden celebrar tratados parciales de carácter político ni expedir leyes sobre comercio o navegación. Básicamente son todos los poderes que fueron delegados al Estado Federal, que por ende son prohibidos para la provincia. En el artículo 127 también establece que no pueden declarar ni hacer la guerra a otra provincia, como lo vimos anteriormente, y que sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia. En relación al dominio y la jurisdicción de las provincias, hay que diferenciar lo que es dominio de jurisdicción. Dominio, el Estado, en su condición de persona jurídica, puede ser titular de derecho de dominio sobre determinados bienes. El dominio del Estado supone un título en virtud del cual como persona jurídica, ha incorporado un bien a su patrimonio y por lo tanto goza de los derechos de usarlo, apropiarse de sus frutos y disponer de él. Es un poco como el derecho de dominio de los particulares. Cuando el bien sobre el cual el Estado ejerce el derecho de dominio se encuentra librado al uso público, integra el dominio público del Estado. Por ejemplo, un río, un camino, una plaza, etc. El dominio público del Estado queda fuera de comercio, esta es una característica, es inalienable, no puede ser transferido a terceros, inembargable, los terceros no pueden embargarlo ni ejecutarlo para hacer efectivos sus créditos, e imprescriptible. No se puede adquirir su dominio ni otro derecho real sobre él por la prescripción adquisitiva. En cambio, la jurisdicción nace de la asignación de atribuciones que la Constitución hace al Estado, en sus distintos niveles para regular las relaciones jurídicas que nacen en relación con el bien. La jurisdicción se refiere al ejercicio de todas las atribuciones que son inherentes al poder público, en relación con las personas y las cosas que se encuentran dentro de su territorio con independencia de quien sea su dueño. Entonces tenemos jurisdicción provincial y municipal sobre bienes de dominio federal. Esto sucede. Según el artículo 75, inciso 30 de la Constitución, corresponde al Congreso dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre esos establecimientos
en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. Es decir, las jurisdicciones locales, tanto la provincia como el municipio, si el establecimiento está ubicado en ese lugar, conservan ciertos poderes de policía, que es de control y demás, pero bueno, en la medida que, por ejemplo, yo trabajo en la municipalidad de Ezeiza, donde, como todos ustedes saben, se encuentra el aeropuerto internacional, que es de jurisdicción federal. Sin embargo, tanto la provincia como la municipalidad tienen ciertas funciones de salubridad, de control y demás dentro del aeropuerto, pero obviamente no puede interferir con lo que es su función principal, que es el traslado de pasajeros, el ingreso y egreso de personas al país. Establecimientos de utilidad nacional, que son, bueno, todo inmueble en el que funciona un establecimiento militar, por ejemplo, o aquel en el que funciona una dependencia de cualquiera de los poderes del gobierno federal. Edificio de tribunales, ANSES, como le dije, el caso del aeropuerto internacional. No quedan excluidos en absoluto del poder de imperio y jurisdicción de las provincias donde se establecen establecimientos de utilidad nacional, siempre y cuando su ejercicio no obstaculice directo o indirectamente el fin de estos establecimientos. Un corte de una parte de la Corte Suprema que es un poco, reafirma lo que les comentaba anteriormente. Bueno, entonces ahora sí, ingresando ya a lo que es el municipio, les traigo una definición, hay muchas del municipio, pero bueno, esta pertenece a Antonio María Hernández, que es un gran constitucionalista, constituyente en 1994, y es un gran autor en derecho tanto provincial como municipal. Y él, bueno, nos trae un concepto del municipio que dice que el municipio es la sociedad organizada políticamente en una extensión territorial determinada con necesarias relaciones de vecindad, sobre una base de capacidad económica para satisfacer las necesidades de gobierno propio y con personalidad jurídica estatal. Perdón. Bueno, es una definición un tanto compleja, pero si uno la puede desgranar, se encuentra que tiene todas las características que reviste el municipio. Haciendo una distinción, que a veces se confunden los conceptos entre ciudad, municipio y municipalidad, podemos decir que cuando hablamos de ciudad, la voz ciudad deriva del latín civitas, que define el conjunto de los ciudadanos de un estado. Municipio, en cambio, es la comunidad local autosuficiente. Y por último, la municipalidad es la expresión institucional, es decir, revestida de poder estatal, de la organización de los servicios e intereses que se administran y gobiernan en un municipio. Entonces, podemos concluir que ciudad, municipio y municipalidad son etapas sucesivas de una misma realidad. Para que haya municipalidad, es decir, que haya un intendente, concejales, empleados del organismo, tiene que haber un municipio a nombre del cual sirva. O sea, no puede haber una institución que no tenga un lugar físico a quien represente. Y este es impensable sin un sustrato social, territorial, económico y político. En suma, sin población con necesidad de servicios, que se denomina ciudad. Esta es una definición de Rosati, que es, como ustedes saben, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También es un administrativista especialista en derecho municipal. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del municipio? Bueno, básicamente son tres. Podemos hablar de territorio, población y poder. En cuanto al territorio, configura el supuesto físico del municipio. Se trata del sitio o lugar donde se asienta la población y el ámbito espacial dentro del cual ejerce el mismo su poder político. La determinación de esta zona puede hacerse mediante la utilización de diferentes criterios. Siguiendo a Antonio María Hernández, básicamente dice que existen principalmente dos en el derecho comparado. El municipio de ejido urbano o villa, en el que la competencia alcanza solamente lo urbano, y el tipo condado.
departamento o distrito que comprende áreas urbanas y rurales, no quedando parte alguna del territorio estatal sin estar sujeta a la competencia local. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es de las que les puedo hablar un poquito mejor yo, adopta el segundo de los sistemas, por el cual se divide su territorio en 135 partidos. Esto está establecido en el artículo 190 de la Constitución de la provincia. Y en caso de ocurrir conflicto de límites entre municipios, debe intervenir el máximo tribunal provincial. Esto también en la Constitución provincial, el artículo 196. En relación a la población, bueno, se trata de la base humana del municipio, asentada en el supuesto físico que es el territorio. Es para seguramente el más importante. Hablar de municipios sin población no tendría ningún sentido. Y la mayoría de los legisladores, de las legislaciones, perdón, establecen cifras mínimas. En general van entre 500 y 2.000 habitantes para el nacimiento de los municipios. Finalmente, el poder, definido como la capacidad o energía para alcanzar un fin, por Germán Vidal Campos, constitucionalista que seguramente la mayoría de ustedes conocen. El poder como elemento constitutivo del municipio debe tener siempre como fin el bien común de la sociedad local. Eso es como toda institución pública. En cuanto a la naturaleza del municipio, en general se manejan dos tesis generales. Una que establece que el municipio es una comunidad primaria surgida necesariamente por las relaciones de vecindad. Para esta tesis, el municipio es un ente necesario, un irreductible punto de partida. Es decir, es una consecuencia de algo que ya está. El municipio es una unidad básica, autónoma y fundamental, generada neutralmente de la suma de intereses y necesidades determinados por la vecindad provista por la ley de la categoría de persona pública de derecho público. Es una definición de Ricardo Zuccherini. La otra tesis establece que el municipio es una comunidad nacida en función de un esquema distributivo de funciones considerado eficaz. Para esta tesis, el municipio es un ente creado, un conveniente punto de llegada, se nos define, a diferencia del otro. Es decir, no es que existía una realidad que se institucionalizó, sino que hubo una decisión de crearlo. Esta tesis es sostenida por Bielsa y fue también la que en algún momento la Corte Suprema, a partir del caso Ferrocarril del Sur, que más adelante lo voy a volver a mencionar, fue la que tomó como suya. En cuanto a la competencia municipal, entendiendo competencia como el conjunto de facultades, atribuciones y deberes que la legislación confiere a las personas públicas o a sus órganos, existen distintos sistemas de determinación de la competencia municipal. Está el sistema de enumeración concreta, que consiste en que el gobierno local solo ejerce competencia en las materias indicadas por la ley. Es propio de los países anglosajones y en Argentina, en algunas constituciones, por ejemplo la de Misiones, establece un sistema así. En la constitución de la provincia de Misiones, hay, en el artículo 171, se establece cuáles son todas las competencias que tienen los municipios. Después encontramos el sistema de cláusula general, que consiste en el reconocimiento de la universalidad de la competencia municipal. Sería la competencia plena, que es típico de países europeos continentales y en algunos países americanos. Les cito algunos: Ecuador, Paraguay, algunos Estados Unidos. Y por último, tenemos el sistema mixto, que consiste en una enumeración concreta efectuada por la ley, seguida por una cláusula general que amplía la competencia. Muchas provincias de nuestro país tienen este sistema. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, que si bien no reconoce la autonomía municipal, cuando establece las atribuciones de los municipios, hace una larga enumeración y tiene una última cláusula que dice cualquier otra atribución que no esté, que no sea ajena a las competencias municipales, como que abre las posibilidades casi al infinito.
Antonio María Hernández, nuevamente, clasifica las competencias municipales en propias, concurrentes y delegadas. Son propias aquellas que constitucional y legalmente en forma exclusiva ejerce la municipalidad para servir con eficacia, dinamismo y responsabilidad y economía a los intereses de su población y territorio y los requerimientos de su propia administración. Las competencias concurrentes son aquellas que para atender las necesidades de la población y el territorio comunal ejerce la nación, la provincia y la municipalidad en jurisdicción de esta última. Por ejemplo, en materia de salud pública, vieron que en un municipio hay instituciones tanto nacionales como provinciales y municipales, de educación, de vialidad, obras sanitarias, etc. Finalmente están las delegadas, que son aquellas que correspondiendo legalmente a la nación o a la provincia, se atribuyen para su ejecución, supervisión, vigilancia o control a las autoridades u organismos comunales, sea por ley o por convenio interjurisdiccional. Por ejemplo, las funciones delegadas en materia de policía, el Registro Nacional de Personas, etc. Bueno, ahora, entrando ya a lo que es la autonomía de los municipios, que es un tema trascendental, vamos a empezar por definiendo un poquito de qué se trata la autonomía. Es una voz que proviene del griego y significa la posibilidad de darse la propia ley. La autonomía denota siempre un poder de legislación que ha de ejercitarse dentro de lo permitido por el ente soberano. Es una definición de Márico, y que es muy descriptiva, porque sí, es legislar, darse sus legislaciones, pero dentro del marco establecido por el ente soberano, como dijimos al principio, la soberanía únicamente del Estado Nacional. Las provincias, y en este caso los municipios, tienen autonomía en la medida en que, con los límites establecidos por el ente superior. La autonomía constituye una noción de subordinación a un ente superior, que en el supuesto de no cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones, lo autoriza a intervenir. Esta es una definición de Arnaud. En cuanto a la diferencia entre autonomía y autarquía, podemos hacer una definición, una distinción, perdón. La autonomía es la facultad de una persona pública estatal de dictar su propia normativa y de elegir sus autoridades. Es autónomo, que se dicta sus leyes y elige a las autoridades que van a hacerlas cumplir. Mientras que la autarquía implica la posibilidad de administrarse a sí mismo, pero de acuerdo a una norma que le es impuesta. Es decir, no dicta su propia legislación. Se le concede, se le otorga una legislación y, bueno, en función de esa, cumpliendo esa normativa que se le ha establecido, se puede autoadministrar. Si bien autonomía y autarquía integran la idea general de descentralización, en la primera, la autonomía, prevalece lo político, mientras que en lo segundo, lo administrativo. Y generalmente, cuando hablamos de autarquía, son entes descentralizados, que dependen de un superior y que establece un marco normativo dentro del cual se tienen que mover. La autonomía supone el ejercicio del poder constituyente, dictarse sus propias normas y establecer sus propias autoridades y sistema de gobierno, mientras que en la autarquía no se da esa potestad. Eso viene delegado. La autonomía municipal en la Constitución Nacional. Antes de la reforma del año 94, la Constitución Nacional no establecía de manera expresa la autonomía municipal. El artículo 5 se limitaba a encomendar a las provincias que aseguren su régimen municipal, pero no hablaba en ningún caso de autonomía. Eso llevó a varias intervenciones de la Corte Suprema tratando de definir este concepto o esta idea de autonomía. Y si bien en un principio la Corte había reconocido la autonomía municipal, teniendo en cuenta nuestras tradiciones hispano-coloniales y adhiriendo a la tesis alberdiana, es decir, un fallo de 1870, con posterioridad predominó la doctrina según la cual las municipalidades no son más que delegaciones de los poderes provinciales circunscritas a fines y límites administrativos. El caso del Ferrocarril del Sur, que se los había mencionado anteriormente, fíjense que
qué interesante, qué particular, que la Corte establezca que las municipalidades son delegaciones de los poderes provinciales, circunscritas a fines y límites administrativos, como si fuera una oficina que lo único que hace es cumplir lo que le marca la provincia. Esto claramente está más enmarcado en lo que es la autarquía que la autonomía. Luego el máximo tribunal dijo que los municipios, en un fallo ya de 1942, el otro, el de Ferrocarril de Estudios, de 1911, dijo que los municipios no son entidades autónomas ni bases del gobierno representativo republicano y federal. Un fallo bastante sorprendente, pero bueno, por eso se lo cito. Finalmente la tesis de la autarquía municipal, de la autarquía municipal fue abandonada, es decir, de la autonomía, pero bueno, se abandonó la autarquía municipal y se adoptó la autonomía, así en el año 89, en el caso Rivademar, con Municipalidad de Rosario, donde la Corte sostuvo que, si bien es cierto que no puede afirmarse en forma uniforme para todo el territorio de la nación la autonomía o la autarquía municipal, o sea, dejando hasta algo que pueden coexistir ese tipo de sistemas, dice, debido a las diversas constituciones provinciales han sostenido la autonomía plena o semiplena de esa institución, sí debe reconocerse que los municipios poseen diversas características que lo hacen incompatibles con la autarquía. O sea, casi que le costó decir que eran autónomos, fue más por la negatoria, o sea que resulta difícil entender que se los pueda considerar autárquicos. Por ejemplo, establece la Corte en su fallo el origen constitucional. O sea, los municipios, si bien no hablan de autonomía de la Constitución Nacional, sí habla de municipios, es decir, que son instituciones que tienen reconocimiento constitucional, a diferencia de cualquier otro ente descentralizado. Su carácter de persona jurídica necesaria, los municipios, como vimos antes, tienen una base histórica, existen antes de ser constituidos formalmente, o sea, no se discute. Su base sociológica dada por la población comunal, a diferencia del ente. La imposibilidad constitucional de su supresión, no puede ser eliminada, ni siquiera por una decisión del Estado federal, y el carácter de legislación de sus ordenanzas. Es decir, las normas que dicta un municipio son obligatorias para todos los habitantes, al menos de ese municipio. En cambio, los entes descentralizados, los entes autárquicos, dictan reglamentos internos que tienen validez muy acotados, solamente de funcionamiento de esos entes. Con posterioridad a la reforma del 94, ahí sí, la autonomía municipal es reconocida explícitamente por la Constitución Nacional. En el artículo 123 de la Constitución Nacional, cada provincia, dice la Constitución, dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5, asegurando la autonomía municipal. Para que no queden más dudas al respecto, uno de los constituyentes que más insistió, que más trabajó en este artículo fue Antonio María Hernández, a quien antes se lo mencioné en un par de ocasiones. Dice, y arreglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Ahora bien, ya superamos el tema del reconocimiento de la autonomía, ya no quedan dudas en relación a la autonomía de los municipios. Pero sí, aún existen distintas clases de autonomía. Existe la autonomía plena, que reconoce autonomía en todos los ámbitos enumerados por el artículo 123. La semiplena, que no se reconoce autonomía local en el orden institucional, es decir, los municipios no poseen capacidad de dictarse su propia carta orgánica. La carta orgánica del municipio sería la constitución municipal, sin perjuicio de tener autonomía en los otros ámbitos. O sea, se le da autonomía, pero el marco general no lo dicta el propio municipio, sino que, por ejemplo, la provincia es un poco lo que yo les había comentado antes que sucede con la provincia de Misiones. Y finalmente está la autonomía condicionada, limitada o restringida. Se reconoce la autonomía institucional
pero se exige que la Carta Orgánica Municipal sea aprobada por el Poder Legislativo Provincial. Esto pasa en Córdoba, por ejemplo, que si bien la Constitución Provincial de Córdoba no reconoce la autonomía municipal, se los adelanto, al igual que la provincia de Buenos Aires y Mendoza, entre otras, pero básicamente esas tres, no reconocen plena, en la Constitución la autonomía municipal, pero sí tienen autonomía institucional y los municipios de Córdoba dictan sus propias cartas orgánicas, tienen una gran amplitud. En relación ya a lo que es la organización del poder llamado en los municipios, que los municipios básicamente tienen un departamento deliberativo, que sería el poder legislativo, un departamento ejecutivo, que es el intendente. En relación al departamento deliberativo, llamado Consejo Municipal o Consejo Deliberante, es un órgano pluripersonal que se encuentra integrado por varios funcionarios que reciben el nombre de concejales. Es un órgano simple, pues no está compuesto por otros órganos, tal como las cámaras de un parlamento bicameral, en este caso todas son unicameral. Es permanente en su existencia, dado que no se encuentra sujeto a convocatorias constitutivas como una convención constituyente. Siguiendo el modelo del Congreso Federal, el Consejo Deliberante se encuentra integrado por una representación político-partidaria y pluralista. Tiene que ser carácter representativo de al menos las fuerzas que existen en ese municipio. La autoridad máxima del Consejo es su presidente. La presidencia del Consejo es ejercida por el viceintendente en los casos en que tal funcionario se contempla. No es lo general, pero en algunas provincias existe la figura del viceintendente y en ese caso ejerce la presidencia del Consejo Deliberante. O un concejal elegido entre sus pares, que es normalmente lo que sucede. El presidente del Consejo ejerce la representatividad del órgano y cumple funciones de dirección del proceso legislativo y de decisión mediante su voto en caso de empate. Profesor, ¿lo molesto un segundito? Sí. Eva, tenés el micrófono prendido, niña. Perdón que la interrupción. No, por favor. Continúo. El presidente del Consejo, en algunos casos, reemplaza al intendente en caso de ausencia, muerte, renuncia, inhabilidad o destitución. Digo en algunos casos porque después vamos a ver qué sucede en esos casos por lo general. El Consejo se divide típicamente en comisiones internas, permanentes para el estudio previo de los temas que debe tratar el plenario, al igual que lo que ocurre en cualquier ámbito legislativo, en el Congreso Nacional, por ejemplo. Las comisiones están integradas por un número reducido de concejales, asistidos por asesores. El fundamento de la comisión es asegurar un tratamiento especializado de cada tema, o sea, dentro del consejo se divide en comisiones, cada comisión tiene incumbencia de acuerdo a la materia, a los temas principales que debe tratar. El número de comisiones y las materias que tratan son fijadas por el propio Consejo a través de su reglamento interno, al igual que el órgano en pleno, las comisiones eligen sus autoridades. Cada comisión tiene sus propias autoridades. En general, como son de pocos miembros, es casi una formalidad. Paralelamente a la estructuración formal interna del Consejo conviven los bloques parlamentarios, como ocurre en el ámbito nacional, los cuales constituyen la expresión política del agrupamiento de concejales en razón de su afinidad política. Los bloques parlamentarios son comúnmente reconocidos por los reglamentos para la conformación de la labor parlamentaria. La labor parlamentaria es donde se acuerdan los temas que se van a tratar, si va a haber exposición o no, el tiempo que va a poder hablar cada uno. Bueno, es todo previo a una reunión del Consejo, hay una reunión de labor parlamentaria, donde se establece qué es lo que se va a tratar en ese día. Durante las sesiones se suelen reconocer los bloques parlamentarios igualmente para garantizar un trato equitativo en los momentos protocolares y en el uso de la palabra, de modo que ninguno de ellos quede excluido. Es decir, dentro del trabajo de labor parlamentaria se establece quiénes son los que van a hacer uso de la palabra, respetando que todos los bloques tengan la posibilidad de expresar su opinión. En cuanto a la clasificación de las funciones, seguimos con
consejo deliberante o departamento deliberativo, está la función materialmente legislativa, que consiste en la sanción de disposiciones de naturaleza legislativa que se denominan ordenanzas en el ámbito municipal. Pero también ejercen otras funciones, como la materialmente ejecutiva, por ejemplo, en lo que hace al control del órgano ejecutivo, tanto en su actividad político-administrativa, mediante la solicitud de pedido de informes y demás, como en su actividad financiera, control de ejecución presupuestaria. También ejerce la colaboración activa en la fijación de políticas locales, colaboración para la formación de otros órganos, por ejemplo, al momento de otorgar acuerdo para la designación de funcionarios propuestos por el Departamento Ejecutivo. Y finalmente, ejerce también la función materialmente jurisdiccional, lo que sería judicial, que no lo es, que se concreta con el enjuiciamiento político de funcionarios. Por eso vemos que, más allá de que su materia específica es la legislativa, como pasa con los órganos del Estado Nacional y provincial y todos, en realidad ejercen materialmente funciones, tanto legislativas como ejecutivas y jurisdiccionales. Bueno, lo que son las sesiones, hay sesiones preparatorias. Las sesiones preparatorias dice destinada a considerar los diplomas de los concejales electos y en su caso incorporarlos para constituir el órgano y elegir sus autoridades. Es la primera sesión que se hace en el año donde se eligen quiénes van a ser, se elige el presidente del consejo, los titulares de bloques y demás autoridades, presidente y vicepresidente. Las sesiones ordinarias, que son las que corresponden dentro del periodo ordinario de funcionamiento. Después existen de prórroga, que, bueno, puede ser dispuesta por el propio Consejo o por el Ejecutivo, extendiendo al final de la fecha de las ordinarias, y finalmente extraordinarias que pueden ser convocadas para tratar taxativamente algún tema puntual, solamente para eso. Bueno, después hay sesiones especiales que son para cuestiones más de formalidad, por ejemplo, en el caso de una autoridad, de un representante extranjero, etc. Y lo que hace el Departamento Ejecutivo, bueno, el Departamento Ejecutivo de los municipios está conformado por el intendente, básicamente, que es el titular del órgano ejecutivo, que es ejercido por un funcionario, bueno, comúnmente denominado intendente o también presidente municipal, cite ahí el caso de Entre Ríos, que así lo denomina. Se trata de un órgano unipersonal, es decir, está conformado, el Departamento Ejecutivo es el intendente. Ahora en los casos en que es elegido junto con un viceintendente, incluso ante la existencia del viceintendente, se entiende que el Departamento Ejecutivo es unipersonal y es el intendente quien lo ejerce. Es un órgano permanente en su existencia y funcionamiento, al que se faculta para designar a sus colaboradores inmediatos, comúnmente llamados secretarios. Así como en el Estado Nacional existen los ministros, bueno, en los municipios, los colaboradores del titular del Ejecutivo son los secretarios. El intendente y los secretarios conforman el Departamento Ejecutivo, pero ya dijimos, los secretarios como colaboradores. El Departamento Ejecutivo es unipersonal y es el intendente. La figura del viceintendente, bueno, ciertos regímenes políticos suelen incluir al viceintendente, ya le dije que no es lo más común. En este caso se elige juntamente con el intendente y con funciones de reemplazo en caso de muerte, renuncia, destitución, ausencia temporaria o unidad de, por ejemplo, de Córdoba, Corrientes y La Rioja. Los secretarios, que como dijimos son los colaboradores del intendente, son designados por este, a efecto de llevar a cabo la práctica de sus decisiones políticas y de refrendar los actos que firma aquel y que incumben a estos según su competencia. El intendente tiene funciones de representación del municipio, de la representación institucional, la función de gobierno, que es la actividad estrictamente política, integrada por una multiplicidad de actos de todo tipo, vinculados con la toma de decisiones en un marco de discrecionalidad, con la discrecionalidad dentro de los límites de sus funciones, obviamente. Es la función administrativa, que es la administración propia, la función propia del Ejecutivo. También tiene función colegislativa, que comprende la intervención del Ejecutivo en las etapas de iniciativa constitutiva a través de la facultad de veto, o sea, como pasa con el presidente en
del gobierno federal, el intendente puede dictar las ordenanzas. En este caso, se entiende que es una función colegislativa y de eficacia, promulgación y publicación. Es decir, las ordenanzas que aprueba el Consejo Deliberante deben ser promulgadas y publicadas por el intendente. Tiene una función reglamentaria, que es la reconocida de especificar normas del contenido general. La función institutiva, que se completa con la participación por vía de una propuesta para la designación de funcionarios que requieran el acuerdo de otro órgano. Como ya dijimos, que a veces el Consejo Deliberante tiene que prestar conformidad. Bueno, y las formas de expresar la voluntad que tiene el intendente, ya dijimos que el Consejo Deliberante se manifiesta a través de ordenanzas, el intendente lo hace a través del decreto. Es la manifestación típica ejecutiva, es un acto administrativo cuyo contenido puede ser general o individual. Puede responder a alguno de los siguientes objetivos: reglamentar una norma general, una ordenanza, organizar una actividad propia del órgano, disponer medidas específicas respecto a temas tales como personal, ingresos, jubilación, etc., lo hace el intendente por algún decreto, presupuesto, modificaciones de partidas, etc. Los decretos deben ser refrendados, como dijimos, por los secretarios con competencia en la materia. Resoluciones que emite, que es una manifestación administrativa, no llega a ser el decreto porque es algo interno, y mensaje, bueno, que es la típica expresión de comunicación entre el Ejecutivo y el órgano deliberante. En cuanto a los órganos de control, que es, digamos, cómo estaría la idea general de la división de poderes en tres poderes. Bueno, en los municipios, me estoy adelantando un poquito, porque bueno, son los tribunales de faltas, pero existen órganos de control que están en un punto, están vinculados también con la cuestión jurisdiccional. El órgano de control es básicamente el Tribunal de Cuentas, que es un órgano de extrapoder de estructura colegiada, con acentuada especialización técnica, cuya finalidad es la de controlar. Para que ustedes tengan un poquito de idea, tendría que ser la Auditoría General de la Nación a nivel nacional, o la SIGEN. Bueno, la SIGEN está dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, pero bueno, en las provincias funciona el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control. La finalidad es la de controlar la legalidad de los actos administrativos que afectan a la hacienda pública, informar la cuenta de inversión, es decir, al final de cada ejercicio, ver si se cumplió con todos los proyectos que estaban previstos para ese periodo, y de qué manera se llevó a cabo, si es que se cumplió o no. Propicia y sustanciar el juicio de cuentas y el juicio de responsabilidad. Esto es algo bastante peculiar, que no sucede a nivel nacional con la Auditoría General ni con la SIGEN. Anteriormente, a nivel nacional existía el Tribunal de Cuentas también, que fue reemplazado por estas instituciones, pero bueno, en provincia sigue existiendo, y la posibilidad que tiene el Tribunal de Cuentas, a través del juicio de cuentas y juicio de responsabilidad, es imputar a los funcionarios intervinientes por aquellas perjuicios que entiende que generaron al municipio, y aplicando sanciones pecuniarias, que normalmente se denominan cargos, que tiene que ver con si determina que hubo un perjuicio por una contratación, por una compra que de alguna manera estuvo mal hecha, no se cumplió con los procedimientos adecuados, o hubo un costo que no está debidamente justificado. Bueno, el funcionario que aprobó esa contratación se lo hace responsable por el monto del perjuicio que generó. Es un tema que preocupa mucho a los funcionarios municipales. Bueno, el tribunal debe realizar el control sobre la legalidad del acto analizado, pero no debe ponderar su mérito o conveniencia, porque esta evaluación política es propia del órgano representativo del Consejo Deliberante, está claro. No se mete si estuvo bien o mal políticamente, si correspondió o no, pero sí si se cumplieron con los procedimientos, si los
este, los costos fueron los adecuados y demás. Bueno, el Tribunal de Cuentas también se expresa, perdón, en relación a las atribuciones del Tribunal de Cuentas, está el de observación. Observar es, digamos, establecer, marcar algo que encontraron que no estaba del todo bien. Es un acto formal, motivado, que debe ser formulado dentro de un plazo determinado y tiene por ejemplo suspender el cumplimiento de un acto administrativo en el todo o en la parte observada. Es decir, si detecta que hay alguna situación que no corresponde, que no se adecua a los procedimientos, o que no se cumplió con los procedimientos, o que, bueno, hay algo que no está bien, emite una observación y puede suspender la ejecución del acto. Esa suspensión solo puede ser removida mediante la existencia del órgano emisor del acto. Claro, insistir teniendo una observación del Tribunal de Cuentas es asumir una responsabilidad a futuro que pocos funcionarios están dispuestos a hacerlo. Hay de todo. Dictamina sobre la cuenta de inversión. Es un poquito lo que explicaba antes. Informa y dictamina la cuenta de inversión de los caudales públicos. La intervención es previa al control político que realiza el órgano deliberante respecto de la congruencia entre lo previsto en el procedimiento y lo efectivamente realizado. O sea, después el Consejo Deliberante también lo analiza. Pero previamente, el Tribunal de Cuentas, al cierre del ejercicio, emite un informe sobre si se cumplió o no con lo que se había proyectado y en todo caso si se lo hizo adecuadamente. El juicio de cuentas y juicio de responsabilidad, que es lo que le mencionaba hace un ratito también, que es proceder en el caso de falta de presentación o de presentación parcial o irregular de comprobantes de gastos o erogaciones de los agentes públicos o terceros que por cualquier circunstancia tienen a su cargo el manejo de fondos estatales. Es el juicio de cuentas. Y el juicio de responsabilidad procede en caso de sospecha de perjuicio pecuniario al Estado y por circunstancias ajenas a las rendiciones de cuentas. O sea, lo otro es más formal, esto ya es donde impone los famosos cargos a los funcionarios. Finalmente, dentro de los que son los órganos de control, está el defensor del pueblo municipal, que no está, digamos, previsto, pero no funciona en todos los municipios. Es un órgano unipersonal, cuyo titular recibe el nombre de defensor del pueblo o defensor del pueblo municipal. Se encuentra dotado de autonomía funcional y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Sin perjuicio de su autonomía funcional, el defensor del pueblo municipal es un órgano de control que se encuentra inserto institucionalmente en el ámbito del Consejo Deliberante. Porque es quien lo nombra y lo remueve, pero después funcionalmente no recibe ningún tipo de instrucción del Consejo Deliberante. Tiene un grado de autonomía bastante importante. Su función es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses de los vecinos, tutelados por el ordenamiento jurídico frente a hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Municipal y de prestadores de servicios públicos o privados. Se le reconoce indignación procesal activa, es decir, puede presentarse judicialmente con una denuncia, prelación en sus presentaciones administrativas, o sea, cierta se lo tiene en cuenta con cierta distinción, la potestad de solicitar informes y formular requerimientos a las autoridades públicas municipales y a los prestadores de servicios públicos. Los informes anuales del defensor del pueblo, y en su caso los especiales, deben ser divulgados por todos los medios conducentes para lograr su conocimiento generalizado. Es más simbólico que en el caso del Tribunal de Cuentas, porque no puede aplicar sanciones como el Tribunal de Cuentas, pero en donde funciona y funciona bien, tiene un peso importante, sobre todo por su autonomía. Y ahora sí, lo que tiene que ver con la justicia municipal de faltas, que sería la tercera pata, si se quiere, de lo que es el gobierno republicano, que en el caso de los municipios tiene ciertas notas particulares.
El juzgamiento de las transgresiones en materias de faltas por jueces administrativos municipales constituye una clara manifestación de la reconocida función jurisdiccional de la administración. Hablamos de función jurisdiccional cuando la administración dirime controversias. Claro que hay que diferenciar lo que es la función jurisdiccional de lo que es la función judicial. La función judicial solamente la puede ejercer el Poder Judicial, que en este caso vemos que no es quien estaría actuando, porque hablamos de jueces administrativos, jueces de faltas que pertenecen a la administración. Dentro de dicho marco, los municipios encomiendan en general el juzgamiento de las faltas cometidas en dicho ámbito a los tribunales municipales de falta. Bueno, y acá, la resolución dictada por el Tribunal Municipal debe quedar siempre sujeta a control judicial suficiente. Esta es una doctrina importante de la Corte, un fallo muy, muy reconocido, que es Fernández Arias, porque, digamos, el tema de la constitucionalidad de los tribunales administrativos es algo que se debatió muchísimo, pero bueno, el que sentó una doctrina que aún se mantiene, con alguna modificación a través de otro fallo, que ahora a continuación ya lo voy a decir, Fernández Arias, donde se reconoció la constitucionalidad de los tribunales administrativos, siempre y cuando exista la posibilidad de un control judicial suficiente posterior. Es decir, cualquier decisión de un tribunal administrativo tiene que garantizar la posibilidad de ser revisado judicialmente a posteriori. Esa es la garantía, de esa manera se estaría garantizando su constitucionalidad. Para Vidal Campos, la prohibición del Poder Ejecutivo de ejercer las funciones judiciales, que son propias del Poder Judicial, como dijimos, no le veda la función jurisdiccional, ni al presidente ni a los órganos dependientes de él, siempre que la decisión que recaiga sea susceptible de revisión judicial suficiente. Esto teniendo en cuenta porque hay un artículo de la Constitución Nacional que expresamente establece que el presidente no puede ejercer bajo ningún punto funciones judiciales. Por eso que a partir de ahí era el gran debate de la validez de estos tribunales administrativos, ¿no? Asimismo, el ejercicio de función jurisdiccional por parte de la administración debe reservarse como principio para resolver controversias entre la administración y los administrados. O sea, causas regidas por el derecho administrativo. Este es el fallo Ángel Estrada, que es el que, de alguna manera, acota a lo que estableció Fernández Arias, porque establece que si bien la validez de los tribunales administrativos, siempre y cuando exista un control judicial suficiente posterior, lo delimita a lo que son cuestiones administrativas. Esto tiene que ver porque era un fallo donde se aplicaba, donde era un reclamo de la editorial contra Edesur, si mal no recuerdo, donde había un reclamo por el servicio, pero además había un reclamo por daños y perjuicios por una cuestión de apagones y demás, y ahí había actuado un juez administrativo, creo que el ente, el ENRE, y había tratado el tema del reclamo por daños y perjuicios. Y en ese caso, la Corte entendió que el ENRE podía intervenir en la cuestión del servicio y el reclamo por la falta de servicio, pero no por los daños y perjuicios, que eso tiene que ir directamente a la justicia. Que el juez administrativo, el ENRE en este caso, no tenía facultades para entender sobre reclamos del derecho privado. Bueno, en lo que es el marco, hasta ahora viene hablando en general de lo que es el derecho municipal, pero ahora más en lo que hace a los municipios en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que seguramente es lo que más manejamos. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires, tal vez muchos de ustedes también. Bueno, en el caso, empecemos por lo que establece la Constitución Nacional, en el artículo 5,
dice, creo que ya lo habíamos dicho al principio, bueno, y en el artículo 123. Cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando su autonomía municipal y arreglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Sí, esto ya lo habíamos dicho, es el artículo 123 de la Constitución. Ahora bien, ¿qué dice la Constitución provincial? La Constitución provincial dice que la administración de los intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los partidos que formen la provincia estará a cargo de una municipalidad, compuesta por un departamento ejecutivo, unipersonal, y un departamento deliberativo, cuyos miembros no podrán ser menos de 6 ni más de 24, que durarán 4 años, renovándose cada 2 años por mitad y serán elegidos senadores, diputados, bla, bla, bla. Bueno, ahí ya la provincia, lejos de reconocer la autonomía del municipio, le está diciendo cuáles son las instituciones municipales, quién van a ser las autoridades, cuánto van a durar y demás. O sea, está en claro que no hay un reconocimiento desde la provincia, de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, de la autonomía municipal. Y lo paradójico de esto es que fueron sancionados casi al unísono. O sea, fue en el año 94 se reformaron tanto la Constitución Nacional como la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, que tuvo adelanto en muchas materias, bueno, en el caso de la autonomía no receptó lo que establece la Constitución Nacional, está en clara violación de lo que establece la Constitución Nacional, al igual que otras provincias, por ejemplo, creo que antes le dije, de Córdoba y Mendoza, bueno, están en deuda con el reconocimiento de una garantía que ya tiene el rango constitucional, de la Constitución Federal, obviamente. Por eso hablamos de una autonomía semiplena, que es cuando no se faculta a los municipios a dictar sus propias cartas orgánicas. En la provincia de Buenos Aires, los municipios no tienen carta orgánica. O sea, no pueden establecer su constitución del municipio. Por el contrario, la Constitución provincial establece en el artículo 191 que la legislatura provincial, o sea, la legislatura de la provincia, deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, de cada municipio, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales, con sujeción a las siguientes bases. O sea, no solo no autoriza, sino que le dice, van a hacer lo que yo establezco en este artículo. Se fija cuáles son las bases y establece cuáles son los límites de acción de los municipios. Por ejemplo, establece que el Consejo Deliberante, el número de miembros del Departamento Deliberativo se fijará con relación a la población de cada distrito. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal, son de 6 a 24 según la población. De 6 concejales a 24 concejales. Más de 5.000 a más de 200.000 habitantes según el artículo 284. Ahí dice, o sea, la provincia establece cuál es el grado de representatividad que va a tener cada municipio, lo fija, hace una regla y dice, bueno, va a ser de 6 a 24 de acuerdo a la cantidad de habitantes. ¿Qué opinan los municipios y los habitantes de los municipios? Bien, gracias. Por ejemplo, establece ahí cuál es la medida. Dice, los partidos cuya población no sea de 5.000 habitantes elegirán 6 concejales. Los demás de 5.000 a 10.000 elegirán 10 concejales y así. Y los demás de 200.000 habitantes elegirán 24 concejales. Es el límite de más de 200.000. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está en el municipio de La Matanza, que tiene casi 3 millones de habitantes. O sea, que si el límite el último era de 200.000 habitantes, hay un largo vacío y, bueno, una limitación de la representatividad claramente que está establecida por este número que estableció la provincia de Buenos Aires. Bueno, fija el mismo artículo, además del Consejo Deliberante, fija cuáles son los electores, los requisitos de los candidatos, el intendente, establece quién es, cuánto dura y demás.
Perdón. Chicos, se escucha como el micrófono abierto, como si hubiera un loro o algo por el estilo. Qué sé yo. Perdón. A ver, ahí Karina levantó la mano, ¿no? ¿O ya pasó la consulta? Karina Monterdit. Bueno, hasta lo que está poniendo Fabio, que justamente está hablando sobre el tema de representación. ¿Alguna duda, comentario? ¿Les queda claro esto? Bueno, adelante Fabio. Muy bien. Seguimos con lo que establece la Constitución de la provincia, que en el artículo 192 establece cuáles son las atribuciones inherentes al régimen municipal. O sea, desde la provincia se establece cuáles son las atribuciones que van a tener los municipios. En cuanto a las elecciones, la administración pública, bueno, habla de cementerios y salud, presupuesto, la recaudación, constituir el consorcio de municipalidades y cooperativas, o sea, todo lo establece desde el Estado provincial. Y en el artículo 193, para que queden menos dudas, establece las limitaciones que van a tener los municipios. Bueno, no se los traje, pero son muchas. La organización del poder municipal, como ya les dije, en la provincia de Buenos Aires, los municipios no tienen carta orgánica. Entonces, ¿cómo se estructuran? ¿Cómo están? ¿Cuál es su marco jurídico? Bueno, es la Ley Orgánica Municipal. El funcionamiento de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires es regulado, hasta la actualidad, por la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es un decreto ley del año 58, es decir, es una norma emitida por un gobierno de facto, que además ya tiene más de 50 años, bueno, y que es la que sigue vigente y es la que rige el funcionamiento de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Que como les dije el caso de la Municipalidad de La Matanza, pero hay otros municipios también, que son muy grandes, que tienen muchos habitantes, que tienen muy importantes en la economía, en la producción del país, y bueno, tienen un funcionamiento que está acotado a una ley orgánica que se dictó en un momento por un gobierno de facto de la provincia de Buenos Aires. La ley orgánica municipalidad. Fabio, esta ley orgánica, Sí, no sabés si se discute, es un tema de agenda, de modificarla, si genera alguna incomodidad que sea de la época de Aramburu o no. No es un tema. Sí. es un tema académicamente que sí, que se discute mucho. En la práctica, bueno, es como que son esas normas que se rigen de toda la vida, se vienen aplicando, y bueno, siempre existen hay cuestiones que surgen, que cada municipio pretende tener una impronta o discutir alguna cosa puntual y que se vea acotado porque no Pero lo lo pueden que voy, hacer, no hay ¿no? ningún planteo, vos no conocés ningún planteo de inconstitucionalidad ante, No, en la ¿no? justicia no conozco que haya, porque que la Suprema Corte al menos haya emitido ningún fallo trascendental sobre el tema. De la provincia tampoco. No, por eso no, de la provincia. A ver, hay una Sí. pregunta ahí de ¿cuál es el nombre 90S Pipis? ¿Nombre? No, Sofía. Sofía. ¿Y tenés una pregunta? Hacela con el micrófono, por favor. Sí, no, quería preguntar si la ley orgánica solo aplica en la provincia, en los municipios de la provincia de Buenos Aires o en el resto de las provincias, en el resto de los municipios de las otras provincias. Muy bien. Sí, la ley orgánica municipal es una norma provincial de la provincia de Buenos Aires que solo aplica a los municipios de la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay muchos municipios en otras provincias que sí tienen sus propias cartas orgánicas.
Ah, perfecto. Incluso en provincias, como yo les decía anteriormente, en el caso de la provincia de Córdoba, donde la Constitución provincial tampoco receptó el reconocimiento de la autonomía municipal, pero sí le dio la posibilidad a los municipios de dictar sus cartas orgánicas. Y, por ejemplo, tenemos la ciudad de Córdoba que tiene su carta orgánica y tiene normas de procedimiento, normas, justicia de faltas y demás, que todos son de municipales, cosa que no sucede en la provincia de Buenos Aires. Por eso la provincia de Buenos Aires en ese aspecto es una de las más atrasadas. Y claramente es donde están los municipios más grandes, no sé si decir más importantes, porque es medio, no es el mejor término, pero sí de los municipios más grandes del país. Por eso la que establece la representatividad esta tan limitada es esta ley orgánica. Claro, sí, sí, O sí. sea, La ley orgánica es la que nunca establece la nunca se cantidad, por ejemplo, actualizó conforme iba creciendo la población, nunca se no, actualizó. no. No, Eso me llama la incluso, atención, ¿no? Sectores de la oposición, ahí no hubieron sectores políticos que no. no que yo conozca al menos, No, pero teniendo en cuenta que hablamos de una norma que tiene más de 50 años y que creció la población también. Por eso digo, si el claro. límite máximo estamos previstos para hasta la cantidad de 200.000 habitantes, y tenemos De municipios que hecho, tienen, ustedes Ezeiza nacen justamente con el reclamo de que el partido era demasiado grande y había que dividirlo. claro, el municipio de Seiza nace en el 95, un desprendimiento del partido de Esteban Echeverría. Sí, en ese momento se crearon, hubo distintos partidos que se crearon este, por desprendimientos y por división de otros partidos más importantes. Profesor, Adelante, adelante. nada, si la norma está desde hace 50 años y la reforma de la Constitución fue en el 94, entonces entiendo yo que más allá de la autonomía de las formas, no escapa a lo que es el ordenamiento de nuestra Carta Magna reformulada en el 94. ¿Se entiende la pregunta? Sí, acá, como yo les decía, tenemos, por un lado, en el 94 se dio que se reformaron tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial, con una gran diferencia, porque la Constitución Nacional estableció claramente la autonomía municipal, cosa que no hizo la Constitución Provincial. Y recuerden, que fue de las primeras cosas que le dije cuando comenzó esta charla, que, digamos, el marco de la autonomía que tienen las provincias es que no pueden contradecir lo que es la Constitución Nacional. Claro, por ¿Por eso qué? lo decía, porque lo que tienen las provincias puede ser el código de forma, pero el código de fondo siempre sigue siendo la Constitución y la ley nacional. Entonces decía que si tiene 50 años, debe seguir estando vigente porque nadie debe haber encontrado una contradicción que se encuentre con la nueva Constitución. Sí, o porque nadie lo planteó. No, Pasa pero a ver, la que, contradicción es que si la Constitución, hasta donde yo sé, dice que la representación se actualiza de acuerdo a los censos. La representación de los diputados, sí, sí, ¿no? sí, Bueno, sí. no hay una actualización desde el año. Pero cosa que tampoco se ha respetado totalmente, porque con los No, últimos. claro, 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 pero ni siquiera, a ver, lo que yo quiero plantearle al curso es que estamos hablando de municipios, como bien dijo Fabio, que son estados, por la cantidad de habitantes que tienen. ¿No les Es que, llama por la ejemplo, atención? el caso del municipio de La Matanza, en cantidad de habitantes, es más grande que la mayoría de las provincias de la República. O Por sea, si hacemos una supuesto, comparativa por cantidad de habitantes, y claro. la mitad de las provincias de la Argentina no tienen los habitantes que tiene La Matanza. Entonces, ¿no nos llama la atención que desde el año 58 no se actualiza la representación municipal? Vamos a ponerle del 83 para acá. No se actualiza la representación y ningún sector de la oposición, de los que quieran tener representación, tuvo éxito hasta el momento. Es muy llamativo, Fabio. Ujú. Sí, sí, claramente. Bueno, continúo.
por favor. Muy bien. Bueno, siguiendo con esta ley orgánica que es la constitución, entre comillas, de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, establece en el artículo primero que la administración local de los partidos estará a cargo de una municipalidad compuesta de un departamento ejecutivo desempeñado por un ciudadano con el título de intendente y un departamento deliberativo desempeñado por ciudadanos con el título de concejal. O sea, ahí es donde, es lo que debería decir la Carta Orgánica que dicta el propio municipio, pero bueno, lo hace esta norma provincial que no solo no respeta la autonomía, sino que tiene el agravante, como dijimos, de, 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 de muchos años y encima dictado por un gobierno de facto, con lo cual la ilegitimidad al menos es manifiesta. Habla de la reelección. No solo, perdón, Fabio, no solo de facto, sino del gobierno que derroca nada menos que al peronismo. O sea, si históricamente estos municipios como el tuyo son peronistas, le dan legitimidad a una norma del gobierno que derrocó a Perón. O sea, hasta por eso también debería ser cuestionada esta norma. Sí, y como veremos, no es la única que Sí, sí, de ese sí, tiempo. Pero sí, bueno, acá justamente le iba a hablar de la relación, que sí es algo que se modificó recientemente, el artículo 3 de la ley orgánica. Creo que hay algunas reformas, o sea, se sigue reformando, no se cambia el sistema, pero se le ponen parches. Por ejemplo, en el caso de la reelección, que son cuestiones más que tienen que ver con cuestiones políticas del momento, que de discutir realmente en serio de fondo, ¿no? Bueno, en el año 2021 se modificó el artículo 3 que establecía lo que era la reelección indefinida de los municipios, de los intendentes. Entonces, establece que el intendente será elegido directamente por el pueblo, que durará en sus funciones el término de 4 años y podrá ser reelecto por un nuevo periodo, y que si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un periodo. Esto no estaba en el artículo original. Esta fue la modificación, después una discusión también, si, a partir de cuándo empezaba a contabilizarse estos periodos, y por eso se dio un changüí de un periodo más, pues se entendió que era a partir de la próxima elección. Pero bueno. La competencia exclusiva del artículo 107 habla que la administración general y la ejecución de las ordenanzas corresponde exclusivamente al departamento ejecutivo. Bueno, todo lo básico, que establece todas las atribuciones, no se lo voy a leer para no aburrir. Lo que quise marcar es que esa norma establece todo el decálogo de atribuciones de lo que puede hacer el intendente. Y habla también de la destitución del intendente, que se hace, como ya adelantamos, a través del juzgamiento del Consejo Deliberante, y bueno, establece cuáles son los casos en que eso se puede llevar a cabo. O sea, todo está previsto en la Ley Orgánica Municipal. Por último, la ley electoral, el artículo 123 habla de la cefalía, que establece que en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del intendente, este será reemplazado por el primer concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiera sido electo juntamente con aquel. En caso de fallecimiento, expulsación o impedimento del primer candidato, bueno, ¿por qué te lo pongo? Porque es un tema que muchas veces no se tiene en cuenta. Antes me referí que a veces existe la figura del viceintendente, porque no es lo más común. En el caso de la provincia de Buenos Aires no hay viceintendente. Y en el caso de ausencia del intendente, el que lo reemplaza no es ni siquiera el presidente del Consejo Deliberante, sino es el primer concejal que hubiera sido electo en el momento en la elección en que el intendente fue elegido intendente, en esa lista, el que fue como primer concejal, ese es el reemplazante natural en caso de ausencia del intendente. ¿Se entiende? Ni siquiera quien después, al momento de ausentarse, sea el presidente del consejo, no. En caso de ausencia del intendente, hay que recurrir para reemplazarlo a quien fue en la elección, porque puede haber una elección intermedia, la de cambio de concejales y demás,
pero para ver quién lo reemplaza es el que al momento de ser elegido el intendente, en la lista que lo llevó a él, iba como primer candidato a concejal. Por eso es importante esa posición en esa elección, que es algo que normalmente no se tiene en cuenta, pero tiene su importancia en estos casos. Bueno, habla también de los casos de reemplazo por destitución, bueno, cómo se computa, si ya estaba el que lo reemplaza, tiene que completar ese mandato hasta la nueva elección y demás. Y en caso del Consejo Deliberante, la ley orgánica también establece en el artículo 17, en relación a la sesión preparatoria, que antes vimos en general, dice que en la fecha fijada por la Junta Electoral se reunirá el Consejo Deliberante en sesiones preparatorias, integrado por los nuevos electos, diplomados por aquellos de los concejales que no cesen sus mandatos y procederán a establecer si los primeros reúnen las condiciones exigidas, como asumen los nuevos concejales. Las sesiones serán presididas por el concejal de mayor edad de la lista triunfante. Y en esas sesiones, en las preparatorias, se eligen las autoridades del Consejo: presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, secretario y demás. Y fija también, en la ley orgánica, siempre hablando de la ley orgánica, cuál es la competencia exclusiva. Fija cuál es la competencia de la Honorable Consejo Deliberante. Lo establece en el artículo 24 y 26. Bueno, y ahí también está previsto que las sanciones a aplicar por la contravención a las ordenanzas y reglamentaciones dictadas en uso del poder de policía municipal serán las que establezca el Código de Faltas Municipales, que como vamos a ver a continuación, obviamente el Código de Faltas Municipales también ha sido sancionado por la provincia. Es un decreto ley provincial. Bueno, el artículo 63 de la ley orgánica establece las atribuciones y deberes administrativos del Consejo. El artículo 68, las sanciones del Consejo, preparatorias, ordinarias, prórroga, que ya vimos antes. Bueno, establece la ley orgánica, el reglamento interno que cada Consejo dictará. Bueno, eso se lo deja que lo dicte cada Consejo Deliberante, pero porque es una facultad que le da la provincia. ¿Y cuáles son los actos administrativos que emite el Consejo Deliberante? Son las ordenanzas, como vimos antes, decreto, resolución, comunicación. Algo que está previsto también por la ley orgánica, que funciona en los municipios, es lo que se denomina asamblea de mayores contribuyentes. El artículo 94 de la ley orgánica establece que realmente los contribuyentes que excedan los 200 pesos, bastante desactualizado ese monto, no sé si hay alguna norma que fije el monto actual, se inscribirá en un registro especial. Dentro de 10 días el intendente lo remitirá al Consejo Deliberante, que comprobará si reúne los requisitos y eliminará a quienes no. Cumplido cada grupo político, propondrá un número de mayores contribuyentes igual al doble de concejales que integran dicho grupo político. El presidente del Consejo, dentro de los 5 días, deberá remitir dichas listas al intendente, quien elige de cada lista un número igual a la de concejales que integran el respectivo grupo político proponente, integrando con ellas la lista definitiva y con el resto forma las listas de suplentes. Esto es algo que existe, muy pocas veces se lleva a cabo, no hay ni mucho interés de ninguna de las partes, ni de los mayores contribuyentes ni de los concejales. A veces formalmente se hace, pero no tiene demasiada aplicación. También funcionan en el ámbito municipal en el Consejo Escolar. El Consejo Escolar dice el artículo 203 de la Constitución Provincial que la administración de los servicios educativos en el ámbito de competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos, estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación, denominados consejos escolares. Es decir, dependen de la provincia. Estos órganos serán colegiados, integrados por ciudadanos elegidos por el voto popular, o sea, se eligen, van en las listas de cada jurisdicción, de cada municipio, pero integran un ente que es desconcentrado del Poder Ejecutivo Provincial. Si bien se elige a nivel municipal, el Consejo
forma parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Tienen como función gestionar la provisión de muebles y útiles y demás equipamientos escolares, proceder a su distribución, implementar la ejecución de los actos administrativos, conformar factura, bueno, temas administrativos que tienen que ver con la educación. Las autoridades establecen el artículo 653, cómo se eligen, y en cuanto a los procedimientos de actos administrativos, se aplican las previsiones del decreto 7.647 del 70 de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires. Como vemos, la ley de procedimientos administrativos, que rige en toda la provincia y para todos los municipios, como no puede ser de otra manera, es un decreto de ley también. El recurso jerárquico, bueno, porque es resuelto por el director general de escuela, se tiene que ver con ser un órgano desconcentrado. Es una cuestión más bueno, sí, el tema de las faltas municipales. El tema de las faltas municipales, el decreto ley 8.751 del 77, o sea, el otro era el 58, este es el 77, pero son todos decretos ley, son todos normas de facto de distintos periodos, pero vemos, o sea, hay una cuestión de ilegitimidad, pero también es un poco lo que decía recién el doctor Sancari, es qué pasó en los periodos constitucionales, qué se hizo o qué no se hizo, porque siguen rigiendo todas normas por falta de acción, porque no se nos modificó, o porque durante los periodos, que en este caso ya llevamos muchos años de periodo constitucional, nunca se modificaron esas normas y siguen estando vigentes. En este caso vemos que las faltas municipales también es en otro periodo, pero también se dictó en ese momento y sigue estando vigente. Que, bueno, tiene prevista la aplicación de sanciones que van de amonestación y multa, incluso arresto e inhabilitación. Bueno, ser arrestado por un tribunal administrativo es algo bastante discutible. La sentencia condenatoria para ordenar además las siguientes accesorias, bueno, pues clausura, desocupación, decomiso de elementos y demás. Y ahora, un tema bastante interesante que tiene que ver con la justicia de faltas, que dice, el juzgamiento de la falta estará a cargo de la Justicia Municipal de Faltas. La jurisdicción en materia de faltas será ejercida, escuchen bien, por los jueces de faltas en aquellos partidos donde su departamento deliberativo hubiere dispuesto la creación de juzgado de faltas. Por los intendentes municipales en los partidos donde no hubiere juzgado de faltas. Vamos al anterior. Por los jueces de faltas en aquellos partidos donde su departamento deliberativo hubiere dispuesto. O sea, hay una decisión del departamento deliberativo de crear o no los jueces de faltas. En el caso de que no lo haga, bueno, tiene jurisdicción en materia son los intendentes municipales directamente. En los partidos donde no hubiera juzgado de faltas y los casos de excusación de los jueces de faltas en los partidos donde los hubiera. O sea, incluso en aquellos donde hay jueces de faltas, en la mayoría de los municipios existen, hay casos que no, pero bueno, incluso donde hay jueces de faltas, que si bien son jueces administrativos, al menos no jueces, bueno, pero incluso en eso, en caso de que se excuse, igual entiende directamente el intendente. O sea, una multa que aplica el Poder Ejecutivo, el intendente, bueno, después el juzgamiento administrativo está a cargo del propio intendente. Es como un ida y vuelta escrito que deja abierta la posibilidad de que lo haga uno, lo haga otro, y nadie pueda declarar la inconstitucionalidad o que no es el juez natural o lo que fuere, porque la ley no está taxativa. Entonces de todo uno se puede agarrar para salir airoso de cualquier situación. ¿Coincide, profesor? Sí, hay, digamos, uno podría plantear la inconstitucionalidad, pero en general también hablamos, salvo algunas sanciones, algunas cuestiones que son muy importantes de alguna empresa y demás, pero en general las que vivimos a diario, la mayoría de los habitantes, una multa de tránsito,
a veces no da para plantear la inconstitucionalidad, y la gente en general se allana a esta situación, y realmente se dan, es como toda una situación bastante particular, ¿no? No, pero yo no me refería a plantear la inconstitucionalidad de una multa, sino de el poder de ejecución del Estado. O sea, el Estado tiene que tener una persona que taxativamente diga quién es la que juzga o la que no. Entonces, Sí. no en términos de la multa. La multa, andá y pagala, diría cualquiera. Pero Sí. lo que voy es quién toma la decisión de que yo tengo una multa, que puede ser puede ser aquel, puede ser el otro. Entonces, a falta de uno puede venir cualquiera y sancionarme, y yo tengo que acatar una ley por varias personas porque la ley no dice exactamente quién lo tiene que hacer sí o sí. Si no está lo puede hacer el otro. Eso decía de inconstitucionalidad. Sí, bueno, no, en este caso la ley dice que tiene que ser un juez de falta. Lo que yo le decía que es en aquellos partidos donde el Departamento Deliberativo hubiera dispuesto la creación de juez de falta. Ponerle que no lo hicieron por el motivo que sea, bueno, en ese caso es directamente, supletoriamente es el intendente. E incluso donde hay, si se excusa el juez de falta, igual interviene el intendente. Y esto le llevo a lo que le había comentado al principio, ¿se acuerdan? Cuando les hablé del fallo de la Corte que establecía la constitucionalidad de los tribunales administrativos en la medida que garantice una revisión judicial posterior. O sea, que esto ya fue discutido y la Corte entendió que en principio los jueces administrativos, si se garantiza que después vas a tener la posibilidad de recurrir a la justicia, bueno, son plenamente constitucionales. Lo que pasa es que acá se da la paradoja encima de que ni siquiera es un tribunal que dependa del Poder Ejecutivo, pero que tenga cierto grado de autonomía. Acá hay un juez de falta, en el mejor de los casos, pero que incluso lo designa el intendente, le paga el sueldo y lo puede remover, con lo cual la autonomía que tiene es muy discutible. Consulta, con respecto a que decía lo de la multa, que nadie va a ir a decir que es inconstitucional, pero también es un poco injusto porque pasás por un municipio, tenés ciertas reglas, te perdiste con el vehículo por X motivo y justo pasaste por ese partido, algo tan tonto como el alcohol. Yo vivo en Tigre, acá es cero alcohol, todos lo sabemos. Pero alguien que pasa, se equivoca la ruta, pasó, fue a comer, tomó una copa de vino. En realidad la reglamentación dice 0,5, 0,50. Pasás por acá, te sacaron el auto. Vos perdés 80.000 pesos mínimo por el secuestro, sin contar el acarreo, y si tardás muchos días en juntar todo lo que es. ¿No es inconstitucional? Sí, totalmente, pero por eso yo decía el caso, porque normalmente el que es víctima de una situación así, si bien es un costo importante y demás, tal vez no te da como para hacer un planteo y recurrir a la justicia, planteando inconstitucional, sabiendo que es algo que va a demorar mucho y que te va a generar un costo también. Y por eso, Sí. digamos, por esa situación, por eso yo lo planteaba, que es algo que pasa distinto con una multa que le ponen a una empresa multimillonaria. Entonces, la empresa ese costo lo va a analizar de otra manera. Pero normalmente lo que sucede con los particulares es que somos víctimas de estos procedimientos y en general nos quejamos, pero no te da para recurrir. ¿Qué herramientas nos dan para defendernos? No, bueno, podés hacer los planteos. Yo creo que todas estas normas son cuestionables, está claro. Lo que pasa es que eso requiere un planteo judicial que en general la gente no está dispuesta a hacer. Sí, pero bueno, pasa lo mismo con un semáforo donde no podés parar, que te roban, que es sabido por todos, que vas a trabajar, sabes que a todos robaron en ese semáforo. Vos no pasás, vos agarrás y no parás, porque sabés que te van a robar. Y te comés 30.500 pesos de multa cada vez que lo pasás en rojo. Sí, lamentablemente es así.
Estamos, Lamentablemente la inseguridad no te exentúa del deber de cumplir las normas. O sea, uno debería exigir que estar la seguridad, ¿no? En ese caso. Pero bueno, te entiendo el, el enojo. Una consulta. Cuando Sí, se aplica, por ejemplo, lo que dijo la señora recién del semáforo pasar en rojo y la inseguridad, ¿no se puede cuestionar la multa y hacer una excepción por un estado de necesidad justificante? no sería en este caso. Podría haber un estado de necesidad si vos me decís que hay una urgencia, que ni llegar, no sé, si vos estás llevando a un enfermo, ahí hay un estado de necesidad. El riesgo de que te roben, la verdad que no creo que te sirva. Ah, ok, no, yo lo pensé así. O sea que se van a plantar en el artículo 8 del Código Civil y Comercial el principio de inexcusabilidad. O sea, de ahí no se van a mover y por eso te van a cobrar la multa, porque la ley se presume conocida por todos. No solo se presume conocido, sino que debe cumplirse por todos. Bueno, sigo así, ya falta poquito y ya no le robo más tiempo. Nos quedamos en lo que es el procedimiento plenario justamente del juzgamiento de las faltas municipales, que establece, bueno, dentro de las 48 horas de recibir las actuaciones, se citará al imputado para que comparezca a la audiencia para formular su defensa y ofrezca prueba. La audiencia será pública y el procedimiento oral, que esto también en general ni sucede. Generalmente, por ejemplo, en el caso de las multas que vienen con la posibilidad de descuento por pago voluntario, es lo que la gente hace normalmente. Ser oído el imputado y sustanciar la prueba alegada en su descargo, el juez fallará en el acto en la forma de simple decreto y ordenará, si fuera el caso, el decomiso o restitución de la cosa secuestrada. Procedimiento, eso ante los jueces de falta. Pero existe procedimiento que está previsto ante los intendentes municipales, porque era la otra opción, como ya les dije. Las municipalidades donde la función jurisdiccional en materia de falta sea ejercida por los intendentes siguen el mismo procedimiento con las siguientes modificaciones. El funcionario instructor designado por el intendente municipal que tomará la audiencia, el funcionario labrará el acta y el intendente municipal dictará sentencia en 10 días. Contra eso, con las sentencias definitivas podrá interponerse recursos de apelación y de nulidad, los que se consideran con efecto suspensivo. ¿Ante quién? Bueno, ante la autoridad que dictó el acto. Fundado dentro de las 72 horas y resuelve el juez penal en turno. Esto era lo que hablábamos de la garantía de la revisión judicial posterior. Acá ya, sí, ante una apelación de una sentencia administrativa, el que interviene es el juez penal. La apelación se otorga cuando la sentencia definitiva impusiere las sanciones de multas mayor al 50% del sueldo mínimo del personal de la comuna, arresto, inhabilitación, ya está previsto para sanciones, si se quiere, de cierta gravedad. Y con respecto a la nulidad, el recurso de nulidad solo tendrá efecto contra resoluciones pronunciadas con violación u omisión de las formas sustanciales del procedimiento o por contener estos defectos de los que, por expresa disposición del derecho, anulen las actuaciones. Solo podrá interponerse contra las sentencias en que proceda la apelación y se lo deducirá conjuntamente con esto. O sea, tiene que ir conjuntamente con la apelación. No hay una acción autónoma de nulidad. Finalmente, la queja también está prevista que se podrá recurrir directamente en queja ante el juez en lo penal cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar sentencia. En relación los órganos de control de la provincia de Buenos Aires, como ya antes les había hablado un poquito, es el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, el reglamento de contabilidad y administración para las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, otro decreto ley, fue dictado en la época en que el Honorable Tribunal de Cuentas poseía facultades reglamentarias respecto de la ley orgánica. O sea, ven que todas las normativas son todos decretos leyes. Establece las características y misiones de los distintos funcionarios de la municipalidad, contador, tesorero, oficina de compras y demás, determina los montos de las cajas chicas y regula las cuestiones de presupuesto, creando distintos tipos de cuentas. Asimismo, regula los procedimientos de contratación, el establecimiento de modelos de pliegos, la forma de publicidad o la manera de presentar las ofertas. Todo lo que es materia de contratación está previsto por
otra norma provincial y de facto. Y finalmente están las denominadas ordenanzas generales, que son normas dictadas por los gobiernos cívico-militares en nombre de todos los consejos deliberantes. O sea, tienen el nombre de ordenanzas, las otras son leyes provinciales, estas son ordenanzas generales. O sea, la ordenanza que, como vimos, es la norma que aprueban los consejos deliberantes. Bueno, acá, por un decreto ley, se establecen ordenanzas generales. O sea, más intervención no se puede encontrar. Por ejemplo, el procedimiento administrativo municipal fue creado por una ordenanza general. O sea, en el año 80 es un decreto ley del gobierno de facto que establece una ordenanza obligatoria para todos los municipios. Y este es el procedimiento administrativo que se aplica. Bueno, hay otras ordenanzas generales, obras públicas, materia tributaria y demás. Y finalmente, en lo que hace a la participación ciudadana, claramente está muy acotada, por lo menos la forma institucional. Después hay muchas formas de participación que seguramente el doctor Sancari les ha mencionado y se ha hablado mucho acerca de ellas, es su tema que más lo apasiona. Pero bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, al menos institucionalmente, las que están previstas en los municipios, en general en algunos, no en todos, pues el denominado presupuesto participativo, que es bastante interesante, porque es a través de los habitantes del distrito tienen la posibilidad de señalar cuáles son las necesidades prioritarias de su barrio y a su vez plantear propuestas para la solución de las mismas. Generalmente, en los municipios donde existen, no existen todos, pero en muchos municipios existe, se establece un porcentaje del presupuesto que a través de reuniones o asambleas que se establecen con los vecinos, en general por barrio, y se los invita a presentar proyectos o establecer prioridades de acuerdo a las obras que les gustaría que se ejecuten con esa porción del presupuesto, que puede ser desde la pavimentación de una calle, la mejora de la iluminación del barrio, el arreglo de una escuela, de un club, de una plaza. Bueno, eso se da en muchos municipios y la verdad que funciona bastante bien. Y otra que también se está dando cada vez más es la denominada banca ciudadana, que esto funciona en el ámbito del Consejo Deliberante y donde se invita también a los ciudadanos a registrarse para participar de las sesiones del Consejo Deliberante, ocupando una banca. En muchos municipios se reserva una banca específica que solamente es utilizada en esas situaciones y donde el ciudadano puede presentar un proyecto, plantear alguna cuestión, que esa queda desde ese momento ingresada como una propuesta, como si lo hubiera efectuado un concejal más. Bueno, con esto creo que ya he terminado por lo menos lo que tenía preparado para hoy. No sé si alguno tiene alguna duda, algo que quiera plantear. Profesor, disculpe, en una de las primeras dice que la provincia tiene que solventar, ¿no?, sus gastos. ¿Qué pasa cuando Te no llega a solventar? Yo lo que puse que sería, no sé si lo ideal, pero sería lo recomendable que todas las provincias puedan autosolventarse, porque eso es lo que garantía la autonomía, porque tener autonomía, pero dependo financieramente de otro ente, en este caso de la nación, es una autonomía acotada. ¿Entiendes? En ese caso, ¿qué pasa con la provincia cuando el gobierno, como quien diría de turno, no es del mismo partido? ¿Qué queda a merced? No recibe. No a merced, pero muchas veces lo hemos visto lo que sucede en la práctica, que hay provincias que están relegadas, porque hay
hay impuestos que son coparticipables, que eso va en forma directa, pero después hay otro tipo de obras que son más discrecionales. O sea, si yo quiero hacer una obra pública y necesito fondos, tengo que ir a pedir fondos, por ejemplo, un municipio a la provincia o a la nación, o una provincia directamente a la nación, y después está en la discrecionalidad del funcionario nacional, si me da los recursos o no, si me da para hacer la obra que yo quiero o no, o si me prioriza otra, ¿se entiende? O sea, hay recursos que son coparticipables y que por ley le corresponde a cada provincia, ya está estipulado, pero hay otras cuestiones que muchas veces necesita de la ayuda o, bueno, de algunos presupuestos que no están determinados legalmente.